Buenos días, mi nombre es César Tenorio Toro. Realizo la defensa de mi proyecto de extensión investigativa, cuyo título es Aproximación teórica sobre la enseñanza del inglés desde una perspectiva decolonial en el nivel de educación básica primaria en la institución etnoeducativa Cristóbal Colón de Santiago de Cali. Mi tutora es la doctora Carmen Teresa Chacón. A continuación, la presentación y los contenidos que planeo abordar durante la misma. Bueno, el planteamiento del problema se subdivide en dos aspectos. El primero, el estado de los profesores de primaria que enseñan inglés actualmente vinculados a la nómina del Ministerio de Educación Nacional. Quiere decir que estos datos corresponden a profesores de primaria vinculados al Ministerio de Educación Nacional en todo el territorio colombiano y está relacionado única y exclusivamente a instituciones educativas oficiales. El segundo aspecto tiene que ver con la malla de aprendizaje de inglés propuesta por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2016. Bueno, esta información que presento a ustedes responde a un derecho de petición que elevé como investigador en abril de 2023 al Ministerio de Educación Nacional. En resumidas cuentas, la respuesta que me brinda el Ministerio de Educación Nacional es que el 0% de los profesores vinculados a la nómina del Ministerio de Educación Nacional en Colombia posee títulos que lo acrediten como experto en la enseñanza del inglés a nivel de pregrado o a nivel de posgrado. La normatividad vigente al respecto nos permite ver que no hay una posibilidad de que aquellos profesores que estamos nombrados por mérito para la enseñanza del inglés, es decir, que somos expertos en la enseñanza del inglés como lengua extranjera o expertos en la enseñanza de idiomas, podamos abordar procesos de acompañamiento en el nivel de educación básica primaria. Hacerlo estaría contra la norma y por supuesto que podría acarrear otro tipo de situaciones de tipo laboral y demás. El decreto 1075 de 2015 establece que para cada grado de primaria se asignará un profesor y ese profesor es el responsable de asumir todas las asignaturas del currículo para esos grados. La resolución 003842 de 2022 establece un perfil específico que podría dar esperanzas respecto de aquellos profesores que realicen sus estudios de pregrado, licenciaturas con énfasis en educación primaria, cuya línea sea, por ejemplo, la enseñanza del inglés. Sin embargo, siendo reciente esa resolución, todavía no hay información concreta y por supuesto que tomará muchos años ver si hay un impacto real al respecto. Eh, Esto nos lleva a la conclusión de que los profesores de primaria de instituciones educativas oficiales de Colombia no son especialistas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, a lo que nos remite Clavijo 2016. Las políticas educativas nacionales le han dado por error a los profesores la responsabilidad de enseñar inglés a niños de primaria sin estar certificados para tal. El otro aspecto tiene que ver con la ausencia de diversidad del currículo de inglés para primaria. La malla de aprendizaje de inglés establece 4 módulos desde transición hasta quinto: salud y vida, convivencia y paz, medio ambiente y sociedad y aldea global. Si bien es cierto, estos 4 aspectos no parecen ser negativos del todo, y no lo estoy afirmando ni pretendo establecerlo en la intención investigativa, lo que sí es cierto es que desconocen la educación étnica que establece la Ley 115 de 1994 y que en el caso de la institución investigativa donde se lleva a cabo el estudio es de carácter afrocolombiano. Entonces, la educación étnica debería apuntar hacia allá. Al respecto, nos dice Castañeda 2021, hace unas preguntas interesantes sobre las que reflexionar. Estas preguntas que Castañeda establece nos mueven más no hacia la parte formal de la lengua, no hacia la gramática, no hacia la estructura del párrafo, no hacia la macroestructura del texto, ni a tipologías textuales. Nos indica también la mirada política, ética y pedagógica del docente que enseña inglés en primaria. Las consecuencias generadas por la malla de aprendizaje de inglés en el contexto de estudio, pues
desconocen, digamos, la interculturalidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Quiere decir que si se asume un enfoque tradicional o la malla de aprendizaje de inglés que establece el Ministerio de Educación Nacional, cualquiera de esos dos aspectos no va a fortalecer lo que precisamente busca la, la ley de etnoeducación en Colombia, que es fortalecer la identidad. Por lo tanto, tendríamos adolescentes o futuros adultos que estarían creando en su imaginario ideas acerca de que la europeización del pensamiento o la blanquitud es el ideal de sociedad que necesitamos. Así pues, una malla de aprendizaje de inglés alternativa debería reconocer el contexto particular de esa comunidad y de ese territorio, porque precisamente a eso se refiere la interculturalidad, al diálogo entre culturas que habitan un mismo territorio. El propósito general de esta intención investigativa es generar una aproximación teórica para la enseñanza del inglés desde una mirada decolonial, en tanto que los tres objetivos específicos tratan sobre explorar las concepciones que tienen los profesores acerca de la enseñanza del inglés desde una perspectiva decolonial étnica, develar la práctica pedagógica de esos profesores en la educación básica primaria y finalmente teorizar sobre factores asociados a la enseñanza del inglés como lengua extranjera a partir de las categorías teórico-conceptuales que por supuesto arroja el proceso de investigación. Como antecedentes tenemos a Lynch, Rúenes y Torres. Lynch, 2023, en su trabajo de grado de doctorado titulado Decolonizing Collaboration in English Language Teaching, Teacher Identity en Tanzania, establece palabras más, palabras menos las relaciones de colaboración que debería haber a nivel de estudio, de doctorado. Él establece que, por ejemplo, las relaciones norte-sur, es algo simbólico, entre un doctor y un doctorando no deberían ser asimétricas, porque eso sería algo, digámoslo así, incoherente en un discurso de profesores y de instituciones de educación superior que se autodenominan demócratas y defensoras de los objetivos de desarrollo sostenible y demás. Él establece que debería ser una relación igual de respeto, colaboración y solidaridad. Runes 2021, en su título El rol del profesor como mediador en el desarrollo del pensamiento crítico en los niños de básica primaria, establece pues la importancia de que el profesor permita, colabore y promueva el desarrollo del pensamiento crítico a través de los materiales que elabora y los procesos que él diseña. Sin embargo, para que ese profesor esté en capacidad de abordar eso, el proceso de pensamiento crítico, él mismo debería haber desarrollado el pensamiento crítico. Finalmente, Torres, 2022, en su trabajo de doctorado titulado Discurso sobre la enseñanza del aprendizaje del inglés en Colombia, diversidad, pensamiento crítico e interculturalidad, concluye que, bueno, uno de los hallazgos es que los profesores, a través de sus instrumentos de recogida de información y de análisis de los mismos, concluye que esos profesores de inglés no han desarrollado el pensamiento crítico, pero que además de eso, las personas que deberían hacerle seguimiento, vigilancia a esos profesores, tampoco se percatan de ello y por lo tanto la política pública del bilingüismo queda estancada. Ella propone que los profesores deben desarrollar el pensamiento crítico, que de los tomadores de decisión al respecto de la política pública deben hacerle seguimiento a eso para desarrollar los cambios o modificaciones pertinentes. Las bases teóricas de la intención investigativa tienen que ver con el paradigma de la decolonización y la enseñanza del inglés. Eso es básicamente la columna de la intención investigativa. La decolonización, más allá de Freire y otros autores, tiene su pilar en los postulados de Mignolo 2007 y Walsh 2018. Allí, estos autores establecen la importancia y definen los conceptos de decolonización y cómo a través de la historia en este interesantísimo libro de Mignolo del año 2007 nos lleva en un trasegar, en un caminar hacia el desarrollo del concepto y hacia una mejor comprensión de lo que vivimos hoy como sociedad. Y luego tenemos a Fandiño, Guerrero, que son autores colombianos que aterrizan el concepto de la decolonización a la enseñanza del inglés en Colombia. Es por eso que los menciono y los integro al marco teórico. De igual manera, tenemos más adelante la teoría social de Vygotsky, donde palabras más, palabras menos, hablamos sobre la construcción social del conocimiento y la importancia que tendrá eso en el marco del aprendizaje del inglés. También tenemos
Como se está hablando de primaria, es importante tener de cerca aquellas teorías que promueven, que facilitan, que permiten el aprendizaje del inglés en básica primaria. Tenemos el Total Physical Response de Asher 2012, la enseñanza de idiomas basada en tareas. El Ministerio de Educación establece que la enseñanza el enfoque de tarea recorre todo primaria hasta grado séptimo. Octavo y noveno será aprendizaje basado en proyectos y décimo y once será aprendizaje basado en problemas. Bueno, en cuanto a la metodología, el paradigma es interpretativo y este se caracteriza pues por la forma en que se accede a la información. En resumidas cuentas, lo que se busca es conocer la realidad del otro sin juzgarla, sino interpretarla. Por supuesto que lo veremos más adelante con Martínez Migueles 2017, donde se busca es que el investigador haga su mejor esfuerzo para alejarse de cualquier subjetividad que, digamos, de algún modo u otro, no permita una comprensión verídica, objetiva de la información obtenida. El enfoque es cualitativo de tres dimensiones: ontológica, epistemológica y metodológica, ceñida por las preguntas que aquí leemos. El diseño será fenomenológico hermenéutico, ya lo mencionábamos, lo que interesa es conocer la realidad del otro. En términos de una pregunta interesante que proponía Fuster 2019, y es un ejemplo que yo traigo al inglés, no se trataría tanto de decir qué le aburre a un estudiante en la clase de inglés. Ese no sería un sentido fenomenológico hermenéutico. Un sentido fenomenológico hermenéutico no preguntaría qué le aburre al estudiante en la clase de inglés, sino qué entiende ese estudiante por el concepto de aburrimiento. Por ejemplo, y luego tenemos los instrumentos, citando a Iskara 2014 y Tojar 2016, se utilizará la técnica de la entrevista, cuyo instrumento es la entrevista en profundidad, en tanto que la técnica de análisis documental será el instrumento como la documentación o la lectura de los documentos de referencia del Ministerio de Educación Nacional. La metodología, el escenario, la institución educativa oficial Cristóbal Colón está ubicada en la ciudad de Cali, es una institución educativa oficial, y la población es mayoritariamente afrodescendiente. Eh, También, por supuesto, que somos receptores. Cali es una de las ciudades, después de Bogotá, que es mayor receptora de población víctima del conflicto interno armado colombiano. Y esto, pues, por supuesto, que fortalece la idea de concepto de etnoeducación. De igual manera, la institución actualmente se encuentra en un proceso de tránsito del PI, por sus siglas, Proyecto Educativo Institucional, al PEC, Proyecto Educativo Comunitario. Los informantes se espera que sean 6 profesores de primaria, un directivo docente, que será posiblemente el rector o un coordinador, y un asesor de la Secretaría de Educación, que es una profesora de inglés, pero que es profesora de una universidad de la ciudad, es decir, un asesor externo que esperamos nos acompañe en este proceso. Los criterios de selección, pues que fueran profesores de primaria, por supuesto, que el profesor asesor de la Secretaría de Educación de la universidad sea experto en la enseñanza del inglés, que todos tuvieran esa voluntad de participación, ese deseo y el conocimiento del contexto en términos de que los profesores, por ejemplo, de primaria y el rector, tienen nombramiento en etnoeducación. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque por meritocracia han sido nombrados en una institución etnoeducativa. Se supone que ya tienen conocimiento del marco legal, el marco teórico y pedagógico de lo que es laborar en una institución etnoeducativa. Pero también hay otros que cumplen el contexto de años de experiencia, es decir, llevan 5, 10, 15, 20 años, 30 años. Hay uno de los profesores que lleva 35 años enseñando en esa institución educativa. Entonces, él también conoce el contexto. Bueno, los criterios de rigor científico: credibilidad, mencionado por La Torre; transferibilidad, Hernández et al.; dependibilidad, Tojar 2016; y confirmabilidad, Guba. Aquí lo que hago es mencionar a algunos autores de los que he leído, a los que me he acercado, pero pues por supuesto que por motivos de tiempo de la presentación no alcanzamos a desglosarlos. Sin embargo, estos siguen pues el ideal, ¿no? de la presentación respecto de la posibilidad de sustentar esta defensa. Nos remitimos a las palabras de Lincoln 1995. ¿Cómo separamos la buena investigación de aquella investigación deficiente entre disciplinas y tradiciones? Y Lincoln y luego Gua, ellas dos,
desarrollan estos cuatro conceptos. Y estos cuatro conceptos, para no tomar a Gua y a Lincoln exclusivamente, es que me remito a otros autores para, digamos, socializarlo un poco y acercarlo un poco más a la intención investigativa. El procedimiento de análisis seguirá lo propuesto por Martínez Miguelis 2017, tres etapas: descriptiva, perdón, previa, donde el investigador intenta separarse de cualquier subjetividad. Sabemos que es imposible, pero deberá hacer su mejor esfuerzo. En una etapa descriptiva, donde, pues como su nombre lo dice, el objetivo es describir el fenómeno para reflejar la realidad. Allí hay tres pasos que establece Miguelis: elección de la técnica, realización de la observación, en este caso la entrevista, y la elaboración de una descripción protocolar. Y la etapa estructural, que se compone de 7 actividades mentales diferentes. Bueno, ahí están, aparecen en la imagen. Y lo importante es, bueno, esto se desprende más que todo también de lo que dice Miguelis en su publicación del año 2008, de categorización y demás, que menciona pues como parte del análisis de la información. Bueno, no siendo más, agradezco mucho la atención prestada. Feliz día.